Muy buenas noches. Quisiera empezar por saludar a las autoridades universitarias, invitadas e invitados especiales, a mis muy estimados colegas docentes y a las y los queridos estudiantes. Quiero también aprovechar la oportunidad para explicar que no estoy presente en el evento, sino de este modo porque lamentablemente coincidió la fecha con un compromiso muy previamente pactado con una universidad hermana. En todo caso, es importante que agradezca a Flaxo Panamá haber podido participar en esta edición, esta quinta edición de la revista Procesos Sociales, dedicada a un tema tan importante como lo fue el proceso electoral del año 2014. Y en particular agradecer a mi querido amigo el profesor Gerardo Maloni, su consejo, su guía y en general toda la disposición para que pudiese participar. Yo empezaría diciendo que el artículo con el que participo en esta Procesos Sociales número 5 se llama La paridad que no fue, las mujeres en las elecciones 2014 en Panamá. Es un artículo que está dividido en 3 grandes partes y ese mismo sistema voy a usar para hablar un poco de este texto. La primera parte se llama El contexto, las mujeres en el país de las contradicciones. La segunda se llama Postuladas y electas, las nuevas formas de la exclusión y la subalternización. Y la tercera parte la denominé Los discursos a las mujeres en las elecciones del 2014 en Panamá. Realmente fue un ejercicio interesante revisar no solamente las estadísticas, sino todo el proceso y enfocar de modo muy particular al colectivo femenino del país por justamente las cosas, los elementos, todo lo que había ido pasando con el gobierno inmediatamente anterior y con la historia previa de las mujeres en la política, las mujeres en la vida política de este país durante el siglo XX. El 27 de marzo del año 2014, siguiendo una tradición que venía desde los años 90, desde el año 92-93, cuando firmamos el primer Pacto Mujer y Desarrollo, con todos los candidatos y los candidatos a la presidencia de la República, en el año 93 para la presidencia del año 94, firmamos el primer Pacto Mujer y Desarrollo con, repito, los candidatos y los presidentes de los partidos políticos. Ahí lo que se negoció y lo que se establecía que a partir de ese momento, cuando se instaurase el nuevo gobierno, iban a haber una serie de políticas dirigidas a los colectivos femeninos enmarcadas en el espíritu del post-Beijing, es decir, en el espíritu posterior a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que creo que todo el mundo lo sabe, fue la conferencia más importante que ha tenido la ONU, la más extensa. Fue una conferencia de más de 50.000 personas y donde se llegó a un acuerdo sobre qué carácter, qué naturaleza, qué sentido debían tener las políticas, las llamadas políticas de género, y que yo prefiero llamar políticas dirigidas a la igualdad social. Así, en el marco de este proceso electoral particular, a pesar de que algunas teníamos serias dudas de si continuar con esa tradición, muchas compañeras estuvieron dispuestas y se firmó el 27 de marzo del 2014 el cuarto Pacto Mujer y Desarrollo, ¿verdad? Sin embargo, menos de un mes después, el 15 de abril,
sí, el 15 de abril, los mismos, casi todos, con una sola honrosa excepción, el profesor Juan Jovaní, los mismos que habían firmado el 27, el cuarto pacto Mujer y Desarrollo e Igualdad, firmaron el Compromiso Nacional por la Vida y la Familia, lo que ponía en el marco de las elecciones, y si enfocamos particularmente la condición femenina y las mujeres como objeto y sujeto de política, dos ejes profundamente contradictorios. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? El Compromiso Nacional por la Vida y la Familia, organizado por la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, pedía a los candidatos y candidatas lo siguiente, cito: la obligación de proteger la vida humana desde el momento de su concepción hasta su muerte natural a través de políticas públicas dirigidas a garantizar ese derecho, garantizar la libertad religiosa de cada ciudadano, establecer un sólido ordenamiento jurídico para salvaguardar a la familia, el reconocimiento y la defensa del matrimonio, entendido como la unión entre hombre y mujer, fundamento de la familia, y el derecho primario de los padres a educar libremente a sus hijos en sus principios morales y religiosos, reconociendo que esta libertad debe ser protegida y garantizada por el Estado. Frente a esto, y luego explico por qué es un problema, porque cuando uno lo oye así, se lee así, no parece algo bastante razonable, ¿verdad? Sin embargo, el cuarto pacto Mujer y Desarrollo, a cambio, pedía a las personas candidatas lo siguiente: 1. Una nueva constitución política que garantice una real y efectiva igualdad de derechos y deberes entre mujeres y hombres. 2. Cumplir la Ley 4 que instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres. 3. Eliminar las normas legales y administrativas que contengan cualquier forma de discriminación contra la mujer. Implementar un programa nacional de erradicación del embarazo en menores de 14 años. Aprobar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Garantizar que los recursos generados por el gran crecimiento económico del país sean utilizados para que el desarrollo sea sostenible y se erradiquen las diversas y profundas desigualdades. Retomar desde la entidad rectora de la educación nacional la eliminación del sexismo y la discriminación de las mujeres en el currículum formal y no formal. Elevar el Instituto Nacional de la Mujer al rango de ministerio. Aprobar y cumplir el convenio 169 relativo a los derechos de los pueblos originarios. Establecer el mecanismo nacional para el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el programa de acción de Durban. Si uno examina bien los contenidos, lo que dicen estos contenidos y lo confronta con la política, con el escenario nacional y la historia de ese escenario político nacional, se dan cuenta que son antagónicos, ¿verdad? Aunque pudiese parecer, por ejemplo, que la defensa del matrimonio es algo bueno, lo que en realidad querían estos grupos era la prohibición estricta de la mera posibilidad del compromiso de las personas, del reconocimiento legal de la unión de personas del mismo sexo, ¿verdad? Entonces se escudaban bajo este eufemismo para realmente atacar lo otro. Es decir, cuestiones como por ejemplo, cuestiones importantes, como por ejemplo el hecho de que el altísimo, intenso crecimiento económico de este país ha significado para esos sectores precarios, vulnerables, en extrema vulnerabilidad, sectores rurales, indígenas, urbano-marginales,
mientras el resto del país, la zona de tránsito, las ciudades terminales, donde se concentra el poder económico, ¿verdad? Resulta que para esos sectores, mientras esto iba hacia arriba, esto venía, ¿verdad?, profundamente hacia abajo. Recuerdo, por ejemplo, uno de los años, si no recuerdo mal, el 2008 o 2007, cuando Panamá llegó a crecer, si no recuerdo mal, entre el 9 al 11%, una cosa altísima si uno consulta los criterios de CEPAL. En ese mismo momento, la pobreza indígena, por ejemplo, en las áreas no me googleé, subió del 95 al 98%. Es decir, tenemos un país de profundas desigualdades que nuestro crecimiento económico, en vez de atenuar, en vez de debilitar esas desigualdades, en vez de hacer que se desvanezcan, lo que hace es intensificarlas y profundizar. Pero las desigualdades y las contradicciones no están solamente ubicadas en lo económico. Panamá históricamente es un país muy, muy desigual y muy contradictorio. Yo diría, como lo he dicho en otros momentos, que es un país en el que se juntan a veces altos niveles de desarrollo humano junto con procesos sociales que socavan los derechos y la humanidad misma de la gente, ¿verdad? Su capacidad ciudadana se ve disminuida porque mucha gente, sobre todo esto que acabo de mencionar, están sometidos a la más extrema precariedad. Y para las mujeres ha sido muy, muy difícil históricamente. La subordinación en Panamá, si bien es cierto, ha sido enfrentada por las mujeres, por organizaciones de mujeres, ¿verdad? También es cierto que es un continuum histórico y que para el caso, por ejemplo, de las mujeres en el mundo de lo político, ¿verdad?, hay cosas paradójicas. Panamá fue el país que tuvo la primera mujer ministra de Estado de las Américas, ¿verdad? Y sin embargo, después de eso hubo momentos en que simplemente no habían mujeres en los ministerios. O sea que si uno examina de verdad y se interna en la médula de nuestros procesos sociales e históricos, se da cuenta cuál es la realidad. En todo caso, hay que decir que esa subalternización fue combatida, fue enfrentada, fue resistida, ¿verdad?, de múltiples maneras, y hay historia ya escrita sobre cómo ocurrió esa resistencia, podríamos llamarla, ¿verdad? Particularmente en el mundo de la política, en el mundo donde se concentra el poder político y que está muy, muy cercano a un costado, ¿verdad?, y simultáneo del poder económico. Ahí la exclusión femenina es a veces increíble. Cuando se llega al proceso electoral, ¿verdad?, 8.792 personas fueron postuladas a los cargos de elección. De los 824 cargos principales, 3.757 fueron postulantes varones, un 42.73%. A los 824 cargos suplentes postularon 3.159 varones, un 35.93%. Con lo cual ya desde las postulaciones de los partidos políticos indicaban una preferencia en términos de género del 78.66%, casi el 80%. Entre tanto, los partidos políticos presentaron 662 mujeres a los cargos principales, un 7.53%, y 1.214 féminas a los cargos suplentes, un 13.81%. Estos números pueden significar o no significar nada. Si uno los confronta con que el hecho, primero,
después de cada proceso electoral, y el tercero, el del 2014, el tercero en Panamá del siglo XXI, el Tribunal Electoral, nuestro organismo superior, organiza un proceso en que se revisa toda la legislación que rige los procesos electorales. Desde el año 2009, apenas terminaron las elecciones y comenzó el proceso, el tribunal convocó para revisar, ¿verdad?, las normas y las condiciones, y eso siempre da un resultado que se llaman las reformas electorales. Cuando asume el poder el presidente Martinelli, se inicia un periodo, digamos, muy particular, con una alianza con uno de los partidos históricos, el Partido Panameñista, y sin embargo, su andadura como presidente del país va a ser, por supuesto, en algún momento más adelante esa alianza se rompe, pero desde el punto de vista de lo que me interesa destacar, Ricardo Martinelli no solamente, como he dicho antes, va a tener enfrentamientos, sino va a comenzar un proceso en relación con las mujeres que intensifica, agudiza, ¿verdad?, una visión profundamente patriarcal y machista, muy despectiva, ¿verdad?, que va a ir generando cada vez más una serias contradicciones. Eran típicas sus expresiones profundamente menospreciadoras, además de otras cosas que pasaron durante ese periodo. Que si bien es cierto en Panamá la subordinación femenina es histórica, también es cierto que había históricamente algunas formas de corrección política que en el caso de el presidente Martinelli, lo políticamente correcto fue simplemente desechado. Simultáneamente, paradójicamente, ¿verdad?, no se cerró, por ejemplo, el Mecanismo Nacional para el Avance de las Mujeres, el INAMU, seguía funcionando. Incluso en esos años realizó uno de sus logros más importantes, crear una política nacional para la igualdad social femenina, ¿verdad? Entonces, todo el país era como una gran cocina, ¿verdad?, de enredo y paradoja. Un último detalle. En esos años también, si hacemos caso de lo que dice, y quiero citarlo, lo que dice el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, una entidad adscrita a la Defensoría del Pueblo, integrada por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, registró desde el año 2009 hasta junio del 2014 343 muertes violentas de mujeres, 226 de las cuales se clasifican como femicidios. En términos porcentuales, el 66% de las mujeres murieron en contextos de discriminación y violencia basada en género. 368 personas quedaron sin madre, menores de edad, chicas y chicos, y hasta junio de 2014 se registraron 26 muertes violentas de mujeres, muchas de las cuales están clasificadas como sospecha de femicidio, ¿verdad? Y así podría seguir dando más datos. Si bien es cierto, no hubo un espectacular aumento de los números de la violencia contra las mujeres, que siempre está muy mal contada, mal registrada, y hay un gran porcentaje que por diversas causas no se registra. Lo cierto es que en esos años aparecieron en el país nuevas formas de victimización de las mujeres, ensañamiento y tortura en los casos de femicidio, y fue sobre todo los 3 últimos años, periodo particularmente violento contra
los seres femeninos. Por supuesto, esto es un contexto abigarrado, contado de una manera muy sintética, ¿verdad? Pero si uno examina de cerca cómo fueron ocurriendo los procesos con los que arribamos al año 2014, se da cuenta de que era un exceso. Como corolario caricaturesco, tragicómico, yo debería añadir que 2014 fue también el año en que una de estas agencias internacionales que hacen estos análisis, Panamá apareció como el país número 1 más feliz del mundo. Si esto no resume todas las contradicciones, ¿qué más habría que agregar? Creo que es muy importante que se entienda que ello es parte de la constitución de lo humano, que las mujeres somos parte de lo humano constitutivo y que la autonomía es parte de esa posibilidad humana. Los grupos conservadores, los fundamentalistas, los que pretenden evitar el proceso hacia esto, pues, seguirán como lo han hecho, y más en este momento que ya se trata de un retroceso que intentan sea global, ¿verdad? Seguirán, pero igual lo otro seguirá. O sea, nada va a ser fácil. Y terminaría simplemente citando con lo que terminó el artículo en el que digo lo siguiente: desde una mirada larga y panorámica que enfoca la historia política de las mujeres en Panamá, se hace evidente que es cada vez menos posible para la jerarquía desalentar en ellas el interés por el poder, por el lugar en que se toman las decisiones y se ejerce autoridad, mientras se alienta su participación social y ciudadana, porque se nos alienta a participar para trabajar, ¿verdad? Desde aquí es ello lo que podría constituir la clave fundamental para el alcance de una real paridad política en el futuro. Ya veremos de qué se trata. En todo caso, el proceso sigue, ha existido, sigue ahora y seguirá existiendo. Muchas gracias.